Hay escenas en el cine que no solo te asustan, literalmente se clavan en tu cerebro para siempre. Y no, hoy no vamos a ver de esos sustos baratos que te hacen saltar y ya. Hablamos de algo que se queda contigo, de secuencias que se meten en tu cabeza y simplemente no se van. Escenas que no solo te dieron una pesadilla, sino que cambiaron el concepto del miedo para millones de personas. Hoy vamos a desglosar las 10 escenas más brutales que dejaron a la gente congelada en sus asientos. No vamos a quedarnos en lo básico, vamos a analizar por qué, incluso hoy, estas imágenes siguen siendo tan aterradoras. Vamos a meternos en la locura de estos directores y el impacto que las convirtió en leyendas de terror. Antes de saltar esta locura, si eres un verdadero fan del terror y te gustan estos desafíos, pícale a ese botón de suscribir y activa las notificaciones. Así no te perderás nada de lo que viene, porque en este mes estamos celebrando al terror y a la muerte. Ahora sí, prepárense, porque lo que van a ver no es solo cine, es la peor pesadilla que se puedan imaginar. Número 10. La persecución del demonio, Insidious. Arrancamos con una película que nos recordó el poder del terror sobrenatural de una forma brutal. James Wan, un director que vamos a ver mucho por aquí, ya nos había hecho sufrir con Saw, pero con Insidious demostró que el miedo más puro no necesita sangre. A veces solo necesita una cosa como estar acechando en la oscuridad. La película nos habla de la familia Lambert, cuyo hijo Dalton entra en un coma súper extraño. Pronto descubren que su alma viajó a una dimensión llamada el más allá, y su cuerpo es un imán para espíritus que quieren volver a vivir. La escena que nos trae aquí es una locura, no es un susto simple, es una cacería sobrenatural. Josh, el padre, se mete en el más allá para rescatar a su hijo. Este lugar es una versión retorcida y oscura de su propia casa, invadida por seres horribles, y entre todos hay uno que es maldad pura, el demonio con cara de fuego. El terror de esta escena es su ritmo de locos. El director nos muestra al demonio no como una sombra, sino como una criatura súper ágil y cruel. Lo vemos afilando sus garras como si fuera un artesano del dolor. La tensión se dispara cuando Josh encuentra a su hijo y el demonio se da cuenta. Y aquí es donde todo explota. La persecución es una bomba para los sentidos. El demonio no camina, corre a una velocidad que no es normal, como un insecto. Trepa paredes, aparece y desaparece. Su cara roja es un faro de maldad en la oscuridad. La música, con esos chirridos de violín, acelera tu pulso hasta el límite. ¿Y por qué es tan increíble? El miedo viene de que esta cosa invade tu espacio seguro y se mueve de formas imposibles. Nunca sabes de dónde vendrá el ataque. Es una lección increíble de cómo usar el movimiento y el sonido para crear una ansiedad insoportable, y por eso Insidious está en esta lista. Este fue solo el puesto número 10. Cabe recalcar que no tiene nada que ver la numeración. Pero la locura apenas comienza. Si te está gustando este viaje a la oscuridad, déjanos un me gusta para hacérnoslo saber. Ayuda mucho. Ahora sí, continuemos con el siguiente puesto. Número 9. La desaparición del bebé, la bruja. Ahora viajamos a la Nueva Inglaterra de 1630 con una película que redefinió el terror moderno. Robert Eggers nos sumerge en un mundo de paranoia religiosa y un mal que se esconde a plena vista. La bruja no te asusta con monstruos, sino con una atmósfera asfixiante y la idea de que la fe puede romperse. Y todo comienza con una escena que te congela la sangre por lo que no te muestra. La historia sigue a una familia puritana desterrada de su colonia, obligada a vivir aislada al borde del bosque siniestro. La vida es dura, pero la llegada de un nuevo bebé, Samuel, parece una bendición. La hija mayor, Thomasine, es la encargada de cuidarlo. La escena es la definición del horror que ocurre en un parpadeo. Thomasine está jugando a dónde está el bebé cerca del bosque. Se cubre los ojos por un segundo y dice: ¿dónde está Sam? Destapa sus ojos
y el bebé ha desaparecido. No hay sonido, no hay lucha, simplemente se ha evaporado. El pánico se apodera de ella mientras busca desesperadamente. Pero Eggers sí nos muestra a nosotros a dónde fue. La cámara nos lleva al interior del bosque, donde vemos una figura sombría llevando al bebé a una cabaña. Lo que sigue es una imagen de pesadilla. La bruja sacrifica al niño y usa sus restos para crear un ungüento con el que se cubre el cuerpo, preparándose para volar. No vemos el acto, solo el resultado. Y es infinitamente más perturbador. ¿Por qué es tan legendaria esta escena? Porque ataca el miedo más primario, la pérdida de un niño. Ocurre de una forma tan abrupta y silenciosa que se siente imposible, casi como un secuestro divino a la inversa. El verdadero terror es la reacción de la familia. Es el momento que planta la semilla de la desconfianza y la paranoia que los destruirá desde adentro, haciéndonos entender que en ese bosque no hay nadie que escuche sus oraciones. Número 8. La escena de la bañera. Pesadilla en la calle del infierno. Pocas frases han causado tanto miedo a la hora de dormir. En 1984, Wes Craven nos presentó uno de los monstruos más grandes del cine, Freddy Krueger, un asesino que te caza en el único lugar donde nadie te puede proteger, tus sueños. Lo aterrador de Freddy no eran solo su guante de cuchillas, sino su poder para convertir tus sueños en una trampa surrealista. La protagonista, Nancy, descubre que esta cosa está cazando a sus amigos mientras duerme. Después de una muerte brutal, Nancy lucha por no dormirse, sabiendo que eso es una cita con Freddy Krueger. La escena que todos recuerdan es el ejemplo perfecto de cómo Craven convierte algo normal en una trampa mortal. Nancy, agotada, se da un baño para relajarse. El cuarto de baño, un lugar íntimo, se transforma en su pesadilla. El ambiente es tranquilo, demasiado tranquilo. De repente, el agua se agita, y entonces, saliendo del agua, emerge la garra de Freddy Krueger. No es un ataque rápido. El guante con cuchillas se alza entre sus piernas. Una imagen aterradora. La garra se hunde y parece que se acabó. Pero Freddy solo está jugando. El verdadero terror llega cuando el fondo de la bañera desaparece y succiona a Nancy hacia un abismo de agua oscura. La vemos luchar, arrastrada por una fuerza invisible, mientras su madre golpea la puerta, sin saber la locura que pasa al otro lado. La sensación de ahogo es total. Analizar esta escena es entender por qué Craven era un genio. La bañera, un lugar privado, es violada. La aparición del guante es una metáfora cruda de la agresión y juega con la lógica de los sueños. En el mundo de Freddy no hay reglas. Este momento no solo convirtió a Freddy en un ícono, sino que nos enseñó algo aterrador. Ni siquiera en nuestros momentos más privados estamos a salvo. Número 7. La cabeza en el poste. Hereditary. Llegamos a la película más nueva de la lista y una que demuestra que el cine de terror todavía puede crear imágenes súper perturbadoras. En 2018, Ari Aster lanzó Hereditary, una película donde el terror no viene de monstruos, sino del dolor y del trauma. La película se centra en los Graham, que intentan superar la muerte de la abuela, una mujer con un pasado muy oscuro. La familia pronto descubre que han heredado algo mucho más siniestro que unos muebles. La escena que dejó a los cines en silencio es un momento de horror tan repentino y realista que se siente como un puñetazo en el estómago. El hermano mayor, Peter, lleva a su hermana pequeña, Charlie, a una fiesta. Charlie come un pastel con nueces, a la que es alérgica. Lo que sigue es puro pánico.
Charlie empieza a ahogarse. Peter, aterrorizado, la mete en el coche y conduce a toda velocidad al hospital. La cámara se enfoca en Charlie, que apenas puede respirar. Para tomar aire, saca la cabeza por la ventanilla. Y entonces, pasa. Para esquivar un animal, Peter da un volantazo. No hay música, no hay cámara lenta, solo un golpe sordo y seco. El coche se detiene. Peter, en shock, no se atreve a mirar. La cámara se queda fija en su cara por lo que parece una eternidad. El silencio es total. A la mañana siguiente vemos la cabeza de Charlie en el poste, cubierta de hormigas. El verdadero horror es la reacción de Peter, su shock, su decisión de volver a casa y dejar el cuerpo ahí para que su madre lo descubra. El grito de la madre al encontrarla es uno de los más desgarradores del cine. Esta escena es aterradora porque es brutalmente realista. Es un accidente horrible que podría pasar. Aster te obliga a sentarse en ese silencio insoportable. Demuestra que el horror más profundo a veces no necesita nada sobrenatural. A veces la realidad es más paralizante que cualquier monstruo. Número 6. El cadáver flotante, Tiburón. En 1975, un joven Steven Spielberg hizo que una generación entera tuviera miedo de meterse al agua. Tiburón no es solo una película sobre un tiburón gigante, es un thriller casi perfecto, una lección de cómo crear miedo con lo que no ves. Durante casi toda la película, el tiburón es una amenaza invisible, sugerida solamente con una aleta, un barril amarillo o esa música increíble de John Williams. Pero cuando Spielberg decide mostrar el horror, lo hace con un impacto que no se olvida. La película sigue al jefe de policía Brody, que intenta proteger a la isla de Amity de un gran tiburón blanco. Brody, junto al oceanógrafo Hooper y el cazador de tiburones Quint, se convierten en la única esperanza. La escena de la que hablamos es uno de los jumpscares más famosos y efectivos de la historia. Y curiosamente, no involucra al tiburón. Hooper, el científico, decide investigar de noche. Se sumerge para examinar el casco de un barco destrozado. La atmósfera es de una tensión que se puede cortar. La única luz es la de su linterna. El único sonido es su respiración. Spielberg nos sumerge con él. Es súper claustrofóbico. Hooper encuentra un diente de tiburón gigante clavado en la madera, confirmando sus peores miedos. Pero el verdadero susto está por llegar. Mientras examina un agujero en el casco, de la oscuridad aparece de repente una cabeza. No es el tiburón, es la cara pálida y descompuesta de un pescador desaparecido, con un ojo blanco y vacío. La aparición es tan repentina y grotesca que provocó gritos en cine de todo el mundo. El grito ahogado de Hooper es nuestro propio grito. ¿Por qué esta escena es tan genial? Primero, la preparación. Estamos esperando al tiburón. La aparición de un cadáver humano nos toma completamente desprevenidos. Es un desafío perfecto. Segundo, el efecto. La cara podrida es horriblemente convincente. En una época sin CGI, se siente muy real. Y tercero, el contexto. Es el momento en que la amenaza del tiburón se vuelve real para Hooper. Ya no es una idea científica. Es una fuerza que deja un rastro de muerte horrible. Refuerza la brutalidad del depredador sin siquiera mostrarlo. Ya estamos a la mitad de las escenas más terroríficas de la historia, y solo se va a poner más loco desde aquí. Si crees que esto es increíble, píquele ese botón de me gusta. Es algo pequeño que ayuda muchísimo. Ahora, sigamos. Los puestos que vienen son leyendas del terror. Número 5. La mujer en la habitación 237. El resplandor. Hay hoteles embrujados. Y luego está el Overlook.
En 1980, Stanley Kubrick tomó la novela de Stephen King y la convirtió en su propia visión de la locura. El Resplandor te aterroriza con una atmósfera asfixiante y la sensación de que el propio hotel es malvado. Y ningún lugar representa mejor esa maldad que la habitación 237. La historia sigue a Jack Torrance, un escritor que acepta cuidar el aislado Hotel Overlook en el invierno con su esposa y su hijo. A su hijo Danny, que tiene un poder psíquico, le advierten específicamente: no te acerques a la habitación 237. Obviamente, lo prohibido siempre atrae. Después de que Danny sale de la habitación con marcas en el cuello, Jack decide investigar. Entra en la habitación, decorada en tonos verdes y morados que te revuelven el estómago. Va al baño y detrás de la cortina ve la silueta de una mujer. Lentamente corre la cortina y revela a una mujer joven, hermosa y desnuda. Ella se levanta sonriendo y camina hacia él. La escena es súper silenciosa, cargada de una tensión extraña. Jack, cuya cordura ya no existe, cede a la tentación. Se abrazan y besan. Parece una fantasía. Pero esto es el Overlook, y el Overlook te da algo para luego quitártelo. Mientras se besan, Jack abre los ojos y ve en el espejo que la mujer que abraza es en realidad un cadáver en descomposición. Su piel joven es ahora la piel de una anciana, gris y cayéndose a trozos. Su risa es ahora un graznido burlón. Horrorizado, Jack se aparta mientras la mujer podrida avanza hacia él. Esta secuencia es una trampa perfecta de Kubrick. Nos seduce junto a Jack, nos da algo deseable, solo para arrancárnoslo y reemplazarlo con la imagen más grotesca que puedas imaginar. Es la representación perfecta del hotel. Te atrae con promesas, para luego revelarte su verdadera cara podrida. Es un punto de no retorno en su descenso a la locura, y el momento más terrorífico de una película que está llena de ellos. Here's Johnny. Número 4. La elección de Lawrence Gordon. Saw. Con esa frase, el terror de los 2000 cambió para siempre. Saw fue una película de bajo presupuesto que se convirtió en un fenómeno mundial. Nos presentó a Jigsaw, un asesino que pone a sus víctimas en juegos mortales para probar sus ganas de vivir. Y ninguna escena captura mejor su filosofía brutal que la decisión final del Dr. Lawrence Gordon. Dos hombres, Adam y el Dr. Gordon, se despiertan encadenados en un baño asqueroso. Una grabación les dice que el Dr. Gordon debe matar a Adam antes de las 6 o su familia morirá. El tiempo se acaba. La llamada llega. La esposa de Gordon grita. Se escuchan disparos. Gordon, roto, se derrumba. El juego parece haber terminado. Pero entonces, en pura desesperación, Gordon recuerda las sierras que le dejaron. Sierras muy débiles para cortar el metal. Pero como Jigsaw insinuó, no eran para las cadenas, eran para la carne y el hueso. Lo que sigue es uno de los momentos más crudos del cine. Gordon, con la mirada perdida, agarra la sierra. Adam le suplica que no lo haga. La cámara se enfoca en la cara de Gordon, deformada por la agonía. Grita, empieza a cerrarse su propio pie. El sonido es insoportable. No es un corte limpio. Es el sonido del metal raspando el hueso acompañado por los gritos de Gordon. Solo imagínate estar destruyendo tus propios nervios que transportan el dolor a tu cerebro. La cámara no se aparta. Nos obliga a mirar. Es la elección. Jigsaw obliga a sus víctimas a hacerse cosas impensables para sobrevivir. La pregunta que te lanza es: ¿qué estarías dispuesto para vivir? La crudeza de la escena te paraliza, no por susto, sino por la terrible empatía de ese momento. Número 3.
La escena inicial. Halloween. Entramos en los 3 últimos lugares, con el nacimiento de una leyenda, el momento que inventó el cine slasher y nos presentó al mal puro, Michael Myers. En 1978, John Carpenter, con poco dinero y una creatividad infinita, creó Halloween, una película cuya tensión sigue siendo increíble. Y todo empieza con una de las aperturas más brillantes de la historia. La película arranca en la noche de Halloween de 1963. Lo revolucionario es su perspectiva. Carpenter nos pone directamente detrás de los ojos del asesino. Somos él. La escena es su único plano secuencia que nos convierte en cómplices. Vemos a través de los agujeros de una máscara de payaso. Nuestra respiración es el único sonido. Nos acercamos a la casa. Espiamos a una pareja de adolescentes. Esperamos. El novio se va. Entramos. La cámara se mueve con una calma que da escalofríos. Vamos a la cocina y agarramos un cuchillo de carnicero. Subimos las escaleras. El suspenso es casi insoportable. Sabemos lo que va a pasar, pero el estar en primera persona nos hace sentir atrapados. Llegamos a la habitación. Ella se está cepillando el pelo. Se gira, nos ve y entonces atacamos. La cámara se abalanza, el cuchillo sube y baja, sus gritos se mezclan con nuestra respiración. Salimos de la casa. Unos adultos se acercan. ¡Michael!, grita un hombre. Y entonces, la revelación. Nos quitan la máscara. La cámara gira para mostrarnos un niño de 6 años, vestido de payaso, con un cuchillo ensangrentado y una mirada completamente vacía. Esta escena es una lección de cine. Usar la cámara en primera persona es una decisión genial que te deja súper incómodo. Y la revelación final es el golpe de gracia. El mal no es un monstruo, es un niño de un barrio cualquiera. La idea de que el mal puede nacer en cualquier lugar, sin motivo, es mucho más aterradora. Esta apertura definió a Michael Myers y estableció las reglas de todo un género. Número 2. El ritual del acantilado. Midsommar. Llegamos a una película que probó que el horror no necesita oscuridad para ser aterrador. Ari Aster nos llevó a un festival de verano en Suecia, que se convierte en una pesadilla a plena luz del día. Midsommar te paraliza no con sustos, sino con un pavor que crece lentamente bajo el sol, y esta escena es el momento en que la máscara del paraíso se cae a pedazos. La historia sigue a Dani, quien tras una tragedia familiar viaja con su novio y amigos a Haga, una comuna sueca aislada que celebra un rito único cada 90 años. Al principio, todo es hermoso, pastoral y lleno de gente sonriente con túnicas blancas. La escena que lo cambia todo es el ritual conocido como Atestupa. La comunidad entera guía a los protagonistas a la cima de un acantilado altísimo. El ambiente es festivo, casi sagrado. 2 de los ancianos más venerados de la comuna se preparan para saltar como un sacrificio voluntario al llegar a los 72 años. Los visitantes creen que es simbólico. No lo es. La primera persona, una mujer, salta y se estrella contra una roca abajo con un golpe sordo y brutal. Su cara se destroza. Los amigos de Dani están en shock, horrorizados. Pero antes de que puedan procesarlo, el segundo anciano salta, pero sobrevive a la caída con la pierna rota en un ángulo imposible. Sus gritos de agonía son espeluznantes, pero lo más loco es que los miembros de la comuna imitan sus gritos, compartiendo su dolor. Luego, con una calma aterradora, varios miembros acaban con su sufrimiento con un mazo gigante. ¿Por qué esta escena te destroza? Por el contraste. Es la violencia más gráfica que puedas imaginar bajo un cielo azul y un sol brillante. Te obliga a preguntarte qué es más aterrador, la muerte o la aceptación total de esa muerte por parte de la comunidad. Es el punto de no retorno.
Los protagonistas se dan cuenta de que no son invitados, sino extraños atrapados en una pesadilla cultural de la que es imposible escapar. El terror aquí es psicológico y visceral, y te deja sin aliento. Número 1. El payaso en la alcantarilla. Eso. Y llegamos al número 1. La escena que no solo paralizó a una nueva generación, sino que revivió un miedo que todos llevamos dentro. El miedo a los payasos. En 2017, la adaptación de Eso nos regaló una apertura que es la definición de icónica. La escena nos presenta al pequeño Georgie en un día bajo la lluvia. Su hermano Bill le ha hecho un barco de papel. Georgie, con su impermeable amarillo, sale a jugar. Es la imagen de la inocencia. Y es esa inocencia la que la escena va a destrozar. El barquito se cae por una alcantarilla. Georgie se asoma y de la oscuridad aparecen 2 ojos brillantes, seguidos por la cara pintada de un payaso. Hiya, Georgie. Dice con una voz extrañamente amigable. Este es Pennywise, interpretado a la perfección por Bill Skarsgård. Lo que hace este encuentro tan aterrador es la actuación y el diálogo. Pennywise no parece un monstruo al principio. Es encantador. Habla del circo, del globo. Su voz es aguda, pero tiene algo debajo que te dice que está loco. Uno de sus ojos mira a Georgie, mientras el otro se desvía, dándole un aspecto súper perturbador. Georgie solo quiere su barco, y Pennywise lo usa para manipularlo. Le ofrece el barco. Vemos la duda en su cara. Sabe que no debe de hablar con extraños, pero quiere su juguete. El cambio de tono es repentino y brutal. Cuando Georgie estira el brazo, la cara de Pennywise se transforma. La sonrisa se convierte en una mueca de depredador, revelando filas de dientes afilados. Y con una velocidad salvaje, le arranca el brazo. La imagen de Georgie arrastrándose deja un rastro de sangre, solo para ser arrastrada a la oscuridad de la alcantarilla. Esta es una de las más brutales escenas del cine del terror moderno. Esta escena lo tiene todo. Juega con el miedo a lo que se esconde en la oscuridad. El contraste de impermeable amarillo y la oscuridad es potentísimo. La actuación de Bill Skarsgård es una clase magistral de terror. Más que ninguna otra, la apertura de It se grabó en la mente de todos porque ataca la base de nuestra seguridad, la infancia. Destruye la inocencia de una forma tan gráfica y cruel que es imposible de olvidar. Es una escena que te hace mirar 2 veces cada alcantarilla y que sin duda paralizó a millones. Y ahí lo tiene, 10 momentos de puro cine, 10 cicatrices en nuestra memoria, desde la brutalidad de Jigsaw hasta la maldad de Pennywise. Estas escenas demuestran que el terror es mucho más que sustos. Pero ahora les toca a ustedes. Esta lista es personal, así que quiero que me digan en los comentarios cuál es la escena que los paralizó a ustedes. ¿Qué momento del cine se les quedó grabado? Deseo leer esas escenas que les crearon pesadillas. Gracias por acompañarme en este viaje a la oscuridad. No olviden suscribirse para más análisis como este. Por mi parte, es todo. Como siempre, les deseo un gran día. Nos vemos. Hasta la próxima.